Santo. Bueno, hermanos, estamos bendecidos, gracias al Padre. Como decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Sí. Sin la presencia del Señor, hermanos, estamos, como decía, sin vida, estamos muertos. Bueno, damos gracias al Padre porque nos ha permitido reunirnos, ¿verdad? Siempre en su nombre. Gracias a Él por todas sus bondades, gracias porque el Padre nos alienta, nos informa, bueno, usa diferentes medios, así como lo ha hecho el hermano Saúl a través de sueños, ¿verdad? A través de revelaciones, pero el Padre siempre está ahí pendiente con nosotros, que todo vaya bien. Así que, bueno, saludando a todos los hermanos que hoy van a estar también junto con nosotros compartiendo esta reunión. Vamos a ir, por favor, hermanos. Muchas gracias, Mariana. No pierde la recompensa. El que da un vaso de agua, un vaso con agua, no pierde la recompensa. Si es de profeta, dice que recompensa de profeta tiene. Padre. Vamos todos, por favor, hermanos, a compartir y buscamos en nuestra Biblia. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo. Padre. Gloria a Dios. Vamos a ver. 12. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Gloria, gloria, Padre. Verso 7. A su nombre, gloria. Así es. A su nombre, gloria. Padre. Maravilloso Dios. Démosle gracias al Señor. Padre, te alabamos y bendecimos su nombre. Gracias por la oportunidad. Como siempre, Padre bueno, es un privilegio para nosotros. Que usted nos conceda, Padre, de poder participar de esta reunión maravillosa y gloriosa. Poder estar reunidos, Padre, junto con los hermanos y poder disfrutar de su presencia, Señor. Padre, muchísimas gracias por este momento que usted permite, Señor, que seamos edificados a través de su palabra, Padre. Que nuestros sentidos sean ejercitados en este momento, Padre eterno, y que nuestros ojos puedan ver con claridad, Padre eterno, lo que usted tiene para nosotros. Muchísimas gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra siempre, siempre para usted, Padre eterno. A usted le pertenece toda la alabanza y la adoración. Padre. Lo tenemos, hermano. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, y leemos el verso 7 y dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Lo leemos nuevamente. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, ¿dónde? En mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Hoy vamos a ver un tema, hermano, que se llama el aguijón. Ese es el tema, el aguijón. Creo que durante todos los tiempos, siempre, hermano, en las congregaciones, los hermanos de diferentes denominaciones siempre se han puesto a pensar de qué se trata esto. Del aguijón. Creo que también en su momento tenía esa necesidad de querer saber acerca de este aguijón. Y me imagino que así como estaba la curiosidad en mí, también está en muchos hermanos.
Y es por eso, hermano, que el Padre ha permitido que hoy podamos hablar acerca de esto y podamos nosotros ver a través del espíritu de la palabra cómo es que se manifiesta el aguijón. Y en este caso, el apóstol Pablo, que lo vamos a tomar como ejemplo a él, el apóstol Pablo decía que para que la grandeza de las relaciones, porque lo que estaba recibiendo el apóstol Pablo, hermano, en ese momento, en ese tiempo, obviamente era revelación, pero él lo titulaba así: la grandeza de las revelaciones. O sea, no era una revelación, sino que eran muchas revelaciones. Y él decía, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque hay un punto ahí, hermano. Fíjense bien lo que puede hacer la revelación, lo que puede venir, lo que puede causar, el efecto que puede venir a nosotros, hermano, el recibir revelación. Dice Pablo que ese aguijón fue dado para que no hubiera algo desmedido, ¿verdad? Él se podía gloriar, pero dice con una medida, porque peligroso es, hermano, que a través de estar recibiendo mucha revelación, muchas personas, y nosotros mismos tenemos que tener cuidado de vigilar esa área, no permitir que, hermano, algo desmedido. Y dice, no me exaltase desmedidamente. Porque ¿qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Qué es lo que estaba pasando en el apóstol Pablo recibiendo esas revelaciones? Porque no era cualquier cosa, hermano. No era, hermano, de que se estaba dando cuenta él que la salvación venía a través del sacrificio de Jesús. No se trataba solamente de eso, sino que la revelación venía, hermano, a descubrir todo lo oculto que ha sido o ha estado en esa misma condición durante todos los tiempos. ¿Quién había enseñado, hermano? ¿Quién había hablado acerca de que estamos sentados en lugares celestiales? Pedro lo dijo. Pedro dijo de que enseñaba a la iglesia que estábamos sentados en lugares celestiales. ¿Lo dijo Pedro? Pedro no lo dijo. Pero el Señor, hermano, se lo muestra ¿a quién? Al apóstol Pablo. Y era tan grande la experiencia, hermano, que estaba pasando el apóstol Pablo, que lo describe que él fue llevado, díganme bien, hermano, qué tremendo, que él fue llevado, ¿dónde? Al tercer cielo, donde dice la palabra, hermano, que escuchó palabras inefables. Oiga bien, qué privilegio, que no le es dado al hombre expresar. O sea, no lo recibió Pedro, no lo recibió Juan, no lo recibió ninguno de los apóstoles. Pablo fue escogido, hermano, y Dios le muestra el evangelio, porque las palabras inefables es el contenido del evangelio. Le muestra esas palabras inefables, hermano, y razón puede haber tenido el apóstol Pablo ¿de qué? De exaltarse y decir, realmente el Señor me tomó en cuenta a mí porque yo soy el más capacitado de entre todos los apóstoles, puesto que yo he recibido la capacitación y la enseñanza de Gamaliel, que en aquel entonces era uno de los más grandes maestros reconocidos, rabinos reconocidos, hermano. Y fue Pablo alumno de Gamaliel. Y él pudo haberse sentido, hermano, superior a todos los apóstoles. Y a cada vez que venía revelación, la vida del apóstol Pablo iba siendo de gloria en gloria. De igual manera en nosotros, hermano, cada vez que recibimos revelación de parte del Señor a través del Espíritu, hermano, es para que nosotros vivamos en ese momento, disfrutemos de una gloria diferente. Pero ¿qué pasa, hermano? Dice la palabra, me fue dado un aguijón, y esta es la clave, en mi carne.
Yo he escuchado, hermano, muchas personas, predicadores, hablar acerca de esto y han afirmado de que el aguijón que el apóstol Pablo tenía era un problema físico en su visión, en sus ojos. Y durante años yo escuché esto. Y obviamente, hermano, en ese momento yo secundaba también aquella enseñanza. Y decía, cierto. Porque mostraban texto cuando el apóstol Pablo decía a la iglesia, si yo hubiese pedido sus ojos, ustedes me los dan. Pero eso, hermano, ha estado oculto. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra, hermano, que ese aguijón fue en la carne. Y lo tremendo de esto, dice que es un mensajero de Satanás. ¿Qué es ese aguijón en la carne, hermano? Un mensajero de Satanás para que me abofetee. Pero tremendo esto, para que no me enaltezca. O sea, ¿cómo es posible que un mensajero de Satanás va a venir, hermano, a hacer una función de no permitir al apóstol Pablo de no exaltarse desmedidamente? Eso se escucha, hermano, como contradictorio. Porque Satanás, hablando, hermano, popularmente, como lo piensan todos, es el enemigo. Es alguien que siempre va a procurar el mal, siempre va a procurar, hermano, que no hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Me entiende? O sea, ese es el trabajo del supuesto Satanás. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo dice ahí que ese mensajero lo está él bofeteando, pero con el propósito de que él no permitirle que el apóstol Pablo se enaltezca. Entonces se vuelve, hermano, contradictorio, porque lo que el enemigo quiere es más bien que el creyente se enaltezca. Es como algo negativo o algo positivo. Ajá. Entonces quiere que usted se enaltezca, quiere que nosotros nos enaltezcamos y que digamos, yo sé más que todos, aquí nadie me puede enseñar. Eso es exaltarse desmedidamente. O que alguien diga, hermano, pues lo que usted sabe porque yo se lo enseñé. Entonces, ¿qué pasa? Hay una exaltación y es desmedidamente. Pues este mensajero de Satanás, dice la palabra, así lo dijo el apóstol Pablo, cada vez que el apóstol Pablo pretendía exaltarse, ¿qué es lo que hacía ese mensajero? ¿Qué es bofetear? Damos un ejemplo, alguien que quiera pasar aquí para bofetearnos. No, dice Belinda, no, que mejor con el ejemplo hacemos. Ay, Padre. Pero ¿qué pasa, hermano? Dice que lo abofetea, le da una bofetada. Julio le hacía así, Julio. Estaba pensando y haciendo el movimiento. Hermano, ¿pero qué es un aguijón? ¿Qué es un aguijón? Es algo que tiene el puntiagudo y que en el momento, hermano, podemos poner como por ejemplo una aguja, ¿verdad? Tiene una punta fina y en el momento, hermano, de que ese instrumento, por decirlo de esa manera, esa aguja toca nuestra piel, nosotros sentimos automáticamente, hermano, Pinchazo. sí, el pinchazo. Puede ser dolor. ¿Quiere decir algo, Francisco? Que la palabra abofetear puede significar muchas cosas. Ajá. Una cachetada, ¿no? ¿Sí? Y la otra es hacer volver a alguien en sí. Sí. Ajá. Pero no directamente tiene que ver con una bofetada, Sí. sino que con una palabra entonces se ubica a la persona. Volverlo a ubicar, traerlo en sí. Ahora bien, fíjense, hermano, que hacemos un poquito de énfasis en eso. ¿Por qué? Porque Pablo decía que este era un mensajero de Satanás, que cada vez que él se iba a exaltarse desmedidamente, aparecía automáticamente este aguijón y lo hacía como entrar otra vez en el lugar donde Dios quiere que esté. O sea, ¿cómo Dios quiere, hermano?
Dios quiere que permanezcamos en humildad. A través de las revelaciones, el apóstol Pablo podía exaltarse. Si ustedes se fijan, vamos un poquito atrás, siempre en el capítulo 12, como referencia, dice la palabra así: ciertamente no me conviene gloriarme. Vea bien, vea bien. Ciertamente no conviene gloriarme. ¿Todo con eso? Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Oiga bien, y hace el detalle, o dice el detalle: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Vea usted qué experiencia tan maravillosa. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, oiga bien, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y ahí aparece el verso que estamos tomando: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Y lo tremendo, hermano, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces rogó el apóstol Pablo? 3 veces rogó el apóstol Pablo que le quitase ese aguijón. Hermano, pongámonos a pensar, ¿qué es lo que le estaba transmitiendo este aguijón? Porque si Pablo le dijo al Señor que se lo quitara, es porque le estaba molestando. Porque alguien no puede estar tranquilo, hermano, con un aguijón. Es como cuando nosotros se nos mete un clavito, digamos así, una tachuela en la plantilla del zapato, y estamos caminando y de repente, hermano, sentimos el pinchazo o una espina. Imagínese usted, le mete el clavito o la tachuela y nos falta camino, porque tenemos que llegar y nos falta 1 cuadra y media o 2 cuadras para llegar al lugar donde nosotros vamos. Pero nos está pinchando cada vez que nosotros damos un paso hacia adelante. El clavito ese nos está pinchando, hermano. ¿Podemos caminar libremente teniendo algo que nos está molestando? ¿Ah? Yo recuerdo, ¿verdad?, que a mí me picó un alacrán. Un alacrán. Tiene Sí, el aguijón. el aguijón. Correcto. Bueno, ¿qué es lo que me causó? Me causó dolor. Ajá, causa dolor. Malestar y dolor a mí me causó, ¿verdad? Sí. Haberme pinchado. Sí, Ajá, correcto. pinchado. ¿Sí? Ahora bien, hermano, el apóstol Pablo dice que 3 veces está rogándole al Señor que se lo quite. Pero el Padre, hermano, se lo quitó, lo complació. ¿Ah? No lo complació. ¿Era necesario aquel aguijón para el apóstol Pablo? ¿Era necesario, hermano? Sí. Ahora, Hay un detallito ahí, hermano, bien, diga, que dice que un mensajero, dice, de Satanás. un mensajero de Satanás. Si quiere hacerte un poquito más, porque de repente el audio no va, su voz no va a salir en el, para que puedan escuchar también los hermanos que no están también. Dice en el 12:7 ¿Sí? que es un mensajero de Satanás. Un mensajero. Pero en versículo 8 dice que él le ruega al Señor que se lo quite. Sí. Entonces es un mensajero directamente enviado por Dios. Exactamente. O sea, viene de Dios. Como el espíritu que atormentaba a Saúl. A Saúl. ¿Quién se lo demandó? El Señor mismo. El Señor mismo. Exactamente.
Mire, hermano, es bien tremendo porque aquí es donde a veces la mente, obviamente la mente natural, entra en ese conflicto, ¿verdad? Porque es bien difícil de acomodarlo, porque estamos hablando de que es un mensajero de Satanás, pero luego encontramos que es algo o algo que Dios le envió. O sea, o es del mal o es del bien. ¿Verdad? Y voy a voltar a la Biblia. Qué cargando dice eso. Entonces la mente natural, hermano, ahí donde entra en ese conflicto, ¿verdad? Pero aquí, hermano, estamos descubriendo de qué se trata esto. Entonces dice, hermano, que ese mensajero, ahora, ¿por qué mensajero? Porque trae un mensaje. Porque trae un mensaje. Y a su nombre, su nombre es gloria. Ahora, siempre se ha dicho, siempre se ha pensado de que este aguijón se trataba de algo físico, de una enfermedad, el apóstol Pablo. Pero realmente una persona puede vivir, hermano, sin ningún problema o una enfermedad. Puede vivir. Y Pablo, que en él tenía revelación o tenía conocimiento, había enseñado y ha dicho que hay que darle gracias a Dios en todo. Y digo, yo sé vivir humildemente. ¿Verdad? He aprendido a contentarme en la escasez, en la abundancia, y ahí abarca todo, hermano. Ahí abarca absolutamente todo. Cualquiera que sea, exactamente. Así o cualquiera que sea mi situación. ¿Me entiendes? Dijo el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación, yo he aprendido. Pero el problema aquí, hermano, que cuando llegaba el mensaje al apóstol Pablo, hermano, él se quería. Ahora, una pregunta: la exaltación, ¿dónde es que se manifiesta? ¿Cuándo hay problema? Cuando la exaltación o la vanagloria se manifiesta en la carne. ¿El mensajero a dónde va? ¿El mensajero de Satanás dónde dice? Un mensajero. ¿A dónde ve la hija, hermano? Dice en mi carne. ¿Por qué? Porque el problema ¿dónde lo tiene? El problema lo tiene en la carne. O sea, cuando un creyente, hermano, comienza a vanagloriarse, ¿dónde está ahí el problema? En la carne. Su nombre es gloria. Darío, ¿querías decir algo? Sí, que como dice Raúl, un mensajero, ¿verdad? Podría haber sido alguien, ¿verdad? En especial. Ajá. Porque Pablo tenía muchos testigos. Sí. Y ellos veo la Ajá. este mundo, ¿verdad? ¿Un mensajero? Sí, no, este mundo, ¿verdad? Que le causó bastante daño a Pablo. Ajá. Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, ¿verdad? Oye, qué tremendo. El otro es el Timoteo. Santo Dios. Se lo voy a buscar rápidamente. Santo el Señor. Padre. Bueno, el Señor. Bueno, mientras Darío busca el texto, ¿me lo encuentra ahí? Sí. Alejandro, el carcelero, me ha causado mucho mal. Ajá. El Señor le pague conforme a su sexo. Bueno, ahí está un mensajero. ¿Sí? Ahora, pero el aguijón del apóstol Pablo no era Alejandro. No era Alejandro, ¿verdad? Ahora, era un mensajero. Ahora bien, hermano, veamos de qué se trata esto. Quiero decir, hermano, como el tema se llama el aguijón, no específicamente nos vamos a centralizar en el aguijón del apóstol Pablo. ¿Por qué razón, hermano? Porque en la Biblia aparece o es mencionado varios aguijones. Obviamente tomamos de referencia lo del apóstol Pablo. Ahora, por favor, vayamos a Hechos capítulo 7 para que nos demos cuenta de qué se trataba este aguijón en el apóstol Pablo. Recuerden esto, que este aguijón era para que él no se exaltase desmedidamente. Fíjense bien. Recuerden, ¿dónde es que venía a tocarle al apóstol Pablo, hermano? Venía a molestarle en su carne, ¿verdad?
Pero como Dios permite, hermano, ese instrumento, permite eso, para mantener al apóstol Pablo tranquilo, o sea, humilde, ubicado donde él, claro, hermano, porque mire, o sea, cuando Dios tiene un propósito con alguien y ese alguien, hermano, ya se está desviando, pero hay un propósito de Dios con ese alguien, hermano, el Señor lo va a hacer todo para mantenerlo ahí, ¿entiendes? El detalle es que el apóstol Pablo comprendió, entendió y dijo, esto viene de parte de Dios. Y lo que Dios me permite es para que yo no me vanagloríe o no me exaltase debidamente. Pablo entendió. El problema es, hermano, y si viene y no entendemos nosotros, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Si se manifiesta un aguijón y no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta que Dios que nos está permitiendo para que mantenernos ubicados en humildad. Ahora, Hechos capítulo 7 les dice, hermano. Vean el verso 55 en adelante. ¿Qué es lo que le molestaba al apóstol Pablo cada vez que él se empezaba, hermano, a exaltarse? Fíjese bien qué era lo que le molestaba. ¿Lo tenemos? Sí. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, taparon sus oídos y arremetieron a una contra él. ¿Contra quién? Contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, miren, hermano, ve aquí, y echándole fuera de la ciudad, le apedraron. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que es Pablo. Y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Bien, ahora, ¿por qué traemos este texto, hermano? Y aquí vamos como quien dice, uniendo piezas. El aguijón del apóstol Pablo, hermano, cada vez que él quería exaltarse o vanagloriarse, venía a él este recuerdo. Dios le permitía ver, hermano, a Pablo el rostro de Esteban. Porque como dice la palabra que de Esteban, hermano, dice, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Era un hombre, hermano, que incluso la palabra lo menciona, hermano, que era un hombre que tenía revelación. Y cada vez que el apóstol Pablo, hermano, comenzaba o quería él vanagloriarse, Dios le permitía que a su conciencia viniera que el recordatorio, hermano, el pensamiento. Por eso es que es mensajero, porque viene al pensamiento. Venía a él, hermano, Dios le permitía ver el rostro de Esteban. ¿Y saben qué, hermano? Vean esto. Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, vamos a ir rápidamente. Vean esto. Capítulo 15. Mire cómo se ubica el apóstol Pablo acá. Primera carta a los Corintios 15:7. Mire bien cómo que funciona ese guión, hermano. ¿Lo tenemos? Dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, cuando se apareció el Señor, ¿verdad? Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. O sea, ¿cuál era el mensajero de Satanás en ese momento, hermano? ¿Cuál era el aguijón? Esto a Pablo lo mantenía, hermano, en humildad. Y cada vez que él quería exaltarse, Pablo se pedía este recordatorio, y más bien Pablo, él decía, no, yo soy el más pequeño. Si cuando el Señor se presentó, se manifestó después de la resurrección, más arriba dice, hermano, oiga, qué tremendo esto, más arriba dice, vamos a ver, bueno, el verso 6, bueno, damos el 4, sí, por favor. Dice, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Mire bien, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y a otros ya duermen. Y entonces ahí después relata el verso, ¿verdad? Se le aparece el Señor, hermano, a todos ellos. Pero Pablo dice, y por último, se me apareció a mí, como a un abortivo. Dice que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia. Hermano, ese aguijón a Pablo le traía que un recordatorio de lo que él había hecho. O sea, Dios permitía, hermano, eso, que viniera él en el pensamiento, hermano, y se acordara de todo lo que había hecho con la iglesia, y en especial lo que había hecho a Esteban. ¿Por qué razón, hermano? Y vuelvo y le repito, porque Esteban era un hombre especial, hermano. Dice la palabra, un hombre que era lleno del Espíritu, y que en él había palabra, hermano, en él había revelación. Era un hombre especial, y Pablo consintió la muerte de Esteban. Ahora, ¿por qué le vino ese aguijón? Ya dijimos que viene de parte de Dios y con el propósito, hermano, para que no se exaltase, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos claros. Ahora, fíjense bien, les voy a mencionar otro aguijón. Números, capítulo 33. Por favor, hermano. Encontramos o nos damos cuenta, hermano, que este aguijón vino con propósito de parte de Dios, porque Dios tenía un propósito con el apóstol Pablo, ¿verdad? Ahora, cuando las personas pensaban que era el diablo que lo tenía ahí, hermano, no, hermano, eso no se trata de un enemigo, era Dios que estaba permitiendo aquello para mantenerlo él en humildad. Padre. Pero ahora vamos a ver diferentes tipos de aguijones y por qué vienen, ¿verdad? Números capítulo 33 lo tenemos, hermano. Veamos el verso 55 y lo tengo titulado así: el aguijón, el que viene por desobediencia. Vean bien, este es un aguijón que viene, hermano, por desobediencia. Y pensaba, hermano, algo, que hay aguijones que nosotros podemos evitar. Fíjense bien, hay aguijones que nosotros podemos evitar. Y vamos a ver, hay aguijones que Dios nos quitó. Que Dios los quitó. Y otros que Dios los puso para nuestro bien, que fue en el caso del apóstol Pablo. Veamos este que nosotros podemos evitar. 33, 55, le dije, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Ok. Vean bien lo que le dice el Señor a Moisés cuando lo va a meter a la tierra de Canaán. Bien, leamos el 54. Dice, y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos les daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, ahí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. El 55. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones
en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados. Oigan, hermano. ¿Y qué hace este aguijón? Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Aquí, hermano, es un ejemplo. Pero vea, ¿qué es lo que pasa en este caso? Dios está dando una palabra, una recomendación y le dice, hagan esto. En los versos anteriores Dios le está diciendo qué es lo que tienen que hacer en el momento que ellos van a entrar a Canaán. Pero les dice, pero si ustedes no hacen lo que yo les estoy diciendo, si ustedes no sacan a esta gente, esa gente, ¿qué va a hacer para ustedes? ¿Qué va a hacer? Aguijón. Va a ser aguijones. Un aguijón, hermano, sabemos que es algo que nos va a molestar. Entonces, cuando Dios da una palabra, hermano, hay que obedecerla, nos guste o no nos guste. Y si nosotros, hermanos, desobedecemos, entonces ya estamos alertados, estamos avisados qué es lo que va a pasar, hermano. Se va a manifestar los aguijones. ¿Ah? Se va a manifestar los aguijones. Entonces, a este aguijón le he puesto yo el aguijón que viene por la desobediencia. Pero este aguijón, hermano, es algo que nosotros podemos evitar. Es uno de los aguijones que podemos evitar. Ahora vamos a ver otro aguijón. Primera carta a Corintios, vamos a ir otra vez a la epístola del apóstol Pablo. Su nombre, gloria. Vea bien esto. Veamos este aguijón. 15, 55 y 56. Ahora, este aguijón es el que viene por causa del pecado. 15, 55 y 56. ¿Lo tenemos, hermano? Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cómo, hermano? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Este aguijón era el mismo que le manifestó a Pablo, hermano. Ojo con eso. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice el 56, ya que el aguijón de la muerte, ¿qué es? Es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces, hermano, este aguijón viene por causa del pecado y es a través de ese conocimiento del pecado. Ahora, a este aguijón, hermano, por eso dije anteriormente que hay aguijones que nosotros podemos evitar, hay otros del que el Señor los quitó. ¿Pero qué? ¿A quién les ha quitado este aguijón? El Señor. ¿Por qué les digo, hermano, que a quiénes? Porque no todos han podido librarse de este aguijón. Y me estoy refiriendo, hermano, al pueblo, al cristianismo en general. ¿Qué dice la palabra ahí, hermano? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Vea bien, hermano. Yo no sé cuántas veces usted ha tenido la experiencia de platicar con un hermano, ya sea de otra congregación, obviamente, y cuando entablamos esa conversación y le decimos, mire, hermano, ya el Señor nos ve a nosotros porque Él ha hecho una obra perfecta en la cruz, estamos limpios delante de Él, y Él acepta. Pero llega un momento que Él dice, hermano, pero mire, hay que pedir perdón al Señor porque todos somos pecadores. Ahora, ¿por qué el hermano sigue confesando que es un pecador? ¿Por qué el hermano sigue diciendo, hermano, yo soy un pecador? Cuando Juan, dice la palabra, hermano, venía Jesús a él para ser bautizado, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué iba a pasar con el pecado, hermano? ¿Iba a ser? Quitado. Pero en las congregaciones, hermano, se sigue enseñando y diciéndole al creyente que es un pecador. ¿Qué es lo que está haciendo, hermano? Desafortunadamente, ¿qué es lo que está haciendo el líder, el pastor? Está poniéndole aguijón.
al hermano. Entonces aquí dice, hermano, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte se y está, hermano, aquel aguijón. ¿Por qué? Porque en él hay conciencia de pecado. Entonces es bien difícil, hermano, y uno quiere practicar. Yo tengo varios amigos. Yo recuerdo que fui bueno, frecuentaba continuamente uno de ellos porque tenía un negocio, ¿verdad? Y siempre que comíamos, hermano, ahí, porque el negocio era de comida. ¿Y qué pasaba? Siempre que platicábamos, siempre me decía, hermano, pero es que somos pecadores. Y decía yo, Padre, mire, ¿cómo hago para que él no se sienta así? Y yo decía, hermano, pero usted no ha encontrado que en la Biblia dice que el Padre nos ve con amor y que ya quitó el pecado. Y miren lo que está escrito, como dice allá en Corintios, que el Señor nos lavó, que el Señor nos perdonó. Y decía, sí, qué bonito, hermano. Y después volví otra vez. Y decía, somos pecadores, hermano. Y como pecadores, y que somos pecadores. Y decía, Padre, mire, este hermano está invalidando el sacrificio de Jesús. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué, hermano? Porque está el aguijón activo en él. Está continuamente, hermano, pinchando, ¿verdad? Y aquí a la conciencia. Entonces cada vez que va, es que aquí estuvimos nosotros y el Señor nos libró de eso. Cada vez que íbamos a orar, ¿qué es lo que decíamos nosotros? Señor, perdón, porque yo soy un pecador. Ya me imagino el Padre, hermano. Hijo, pero Jesús, yo le envié para que se sacrificara y para que tú estuvieras tranquilo. No te declares más pecador. ¿Y sabes qué es lo que hizo el Evangelio, hermano? ¿Qué es lo que hizo el verdadero Evangelio de la gracia de Dios? ¿Sabes qué es lo que hizo, hermano? El Evangelio es como una pinza. ¿Y sabes qué hizo, hermano? Quitó el aguijón. Eso es lo que hace el Evangelio. Por eso es necesario que la gente conozca el verdadero Evangelio, hermano. Porque el Evangelio es como la pinza que quita el aguijón y empieza a quitar un aguijón. No creas que nosotros veníamos con uno solo. Parecíamos de aquellos animales, ¿cómo se llama? Cuerpo espíritu. Dígame, hermano. Es que yo pienso más que todo que no era una pinza, sino como un bisturí. Ajá. Porque si nos ponemos a pensar, un aguijón es el que deja una abeja cuando lo pica uno. ¿Sí? Le deja el aguijón, o cuando usted saca una estilla, ¿Sí? esa estilla lo anda molestando. Sí. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Abrirse la piel para podérsela sacar, la estilla. Y yo imagino que hay que abrir como dice, hasta lo último de nuestra piel para poder Abrir y después sacar. Sacarlo, abrir y sacarlo. Sí. Es que es bien tremendo, hermano, porque hay uno que solamente les pincha y otros que lo tienen adentro. Hay que ver la profundidad. Dependiendo de la profundidad. Como dice usted, hermano, el mundo cristiano religioso ahorita lo tiene hasta el alma, hasta los tuétanos. Es cierto. Es tremendo eso. ¿Ah? Ahí se le ha metido Bien profundo. O sea, se lo ha metido, como dice usted, los líderes, pastores y todo. Sí. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque imagínese que viene usted y habla y enseña. Y dice, mire, hermano, estamos justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, así dice la palabra, así dice el Evangelio. Pero ya luego, hermano, en esa plática le dice, hermano, pero viene justo ni aún uno, dice la palabra. Solo Dios, hermano. Entonces, pero está pasando algo, hermano. ¿Qué está pasando ahí? En la conciencia hay un aguijón. Hebreos, hermano, avísenme con el tiempo porque a veces no me percato del tiempo. Capítulo 10, ¿ah? Sí, 10. Vea bien esto. Capítulo 10, verso 1 y verso 2. Lo tenemos, hermano. Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ojo con eso, la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más, ¿qué pasa ahí? Ya más conciencia de pecado. ¿Qué es lo que pasaba, hermano? Continuamente se presentaban sacrificios. ¿Por qué? Porque esos sacrificios, hermano, podían limpiar las conciencias. ¿Me entiendes? Entonces, el cristianismo, ¿cómo está hoy en día? ¿Dónde está el aguijón? En la conciencia. ¿Dónde estaba el aguijón del apóstol Pablo, hermano? En la conciencia, que es carne. Entonces, ojo con eso. De este aguijón, el Señor, hermano, nos lo quitó a través de la verdad del Evangelio de la gracia. Gracias, Señor. Y esto es un privilegio que tenemos nosotros. Y lo decimos, hermano, en humildad. Dios quiso, hermano, que ese aguijón quitarlo. Y por eso, hermano, tenemos libertad para entrar, como dice la palabra, al lugar santísimo y decirle gracias, Padre. ¿Entiendes? Directamente, es correcto. Vamos adelante, hermano. Pero hay otro aguijón que está mencionado en Hechos, que también el apóstol Pablo se le mencionó. Hechos. Fíjense bien. Entonces, número 1, vimos que un aguijón es el que viene con propósito de Dios, que fue el primer texto en Corintios. Número 2, el que viene por desobediencia. Número 3, el que viene por causa del pecado, ¿verdad? Número 4, el que viene por ir en contra de Dios. Bien, un aguijón que viene por ir en contra de Dios. Capítulo 9. Hechos 9. Hechos 9. ¿Sí? Vamos a leer del 3, por favor, hermano, hasta el 5. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Mire bien esta luz, hermano. Luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra... ¿Cómo, hermano? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Este es otra manifestación. Ahora, ¿quién de ustedes me dice qué significa eso de dar coces? Porque dice dura cosa, te es dar cosas contra el aguijón. Y rápidamente damos al ¿ah? No, en la concordancia no creo que lo encuentre, hermano. Pero vea esto, hermano. Veamos esto. ¿De qué? Un aguijón, hermano, que se presenta por ir en contra de la voluntad de Dios. Pablo sabía que estaba haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo dice el texto? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Fíjense bien. El significado dice que alude a quien porfía contra la razón o un poder mayor, quien trata de resistir a una fuerza a la que no se puede vencer. Superior. Así exactamente. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor, hermano, es superior
¿Ah? ¿Cómo? Por eso el punto es, hermano, cuando se va en contra. O sea, cuando vamos en contra, hermano, se va a presentar. Sí. Se va a presentar el aguijón. Y porfía significa, hermano, lucha o disputa que se mantiene con tenacidad e insistencia. Otro aguijón ahí, hermano. Y el Señor dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Y quién era el aguijón ahí? ¿Ah? ¿Quién era el aguijón ahí? En este. Hermano, ¿se da cuenta? Miren, allá era un mensajero de Satanás. Y aquí, el Señor el aguijón. Iba a ganar. ¿Ah? Iba a ganarle. Luchando. Luchando contra Dios. Luchando contra el Señor. Y eso es lo que más se hace, ¿verdad? Hoy en día. Ajá. Luchando en contra de Dios. Y de Es contra. por ignorar, ¿verdad? Por ignorar, correctamente. Sí, porque el apóstol Pablo pensaba, hermano, que él estaba haciendo lo correcto. Como hoy en día, muchos piensan que lo que están haciendo es lo correcto. ¿Entiendes? Pero cuando ya viene el trato de Dios, hermano, ahí no. Y qué bueno es que en el momento, hermano, podamos comprender, y hay que mantener presente esta palabra, que podamos mantener, hermano, ¿de qué? De que hay aguijones que Dios utiliza, hermano, con propósito. Pero recuerden esto, unos pueden venir por causa de la desobediencia, otro por causa del pecado, que fue uno de los que el Padre permitió quitarlo, ¿verdad? Ahora bien, el que viene, hermano, y está bonito el que viene a través de la sabiduría. Hay un aguijón que viene, que se manifiesta a través de la sabiduría. Eclesiastés. A ver. Dice, ¿dónde está Eclesiastés? ¿Ah? Ya vamos a ver cómo a ver eso. Vea bien esto. 12. Ah, bueno, pues te hace falta una hoja en tu Biblia, porque la mía sí está de Eclesiastés 12. Sí, verso 11. En cuanto, hermano, ya me llamó la atención, hermano, en su Biblia aparece el capítulo 2. No, de que como estando la mía, entonces no la puedo. Ah, no, no sé. La versión. Es la nueva versión, una traducción. Bueno, Eclesiastés 12:11. ¿Quién lo lee, hermano, por favor? Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros Oiga. en las congregaciones, dadas por un pastor. Oiga bien, pastor. Está tremendo eso, ¿ah? Entonces, el inicio del texto dice, las palabras de los sabios son como... Ajá. Pero las palabras de quién, hermano? De los sabios. Las palabras de los sabios son como aguijones. Y veamos un ejemplo para que nos demos cuenta cómo es esto. No les voy a decir que leamos porque ya conocemos la historia. Cuando trajeron, hermano, a la mujer adúltera, ¿recuerdan ustedes? Vinieron aquellos hombres y le dijeron, Señor, hemos encontrado a esta mujer en el acto. Moisés nos manda que a tales mujeres nosotros las matemos a pedradas. El Señor rápidamente se sofocó, hermano, y le dijo, pues él entiendo. No, la palabra dice, hermano, que él, tranquilo, se agachó, escribió en tierra, se levanta y le dice, mira la sabiduría del Señor, el que esté libre de pecados, sea quien arroje la primera piedra. Esas palabras del Señor Jesús, exactamente, mamá. ¿Sabe qué pasó, hermano? Al decir esas palabras del Señor Jesús, le puso el aguijón en la conciencia de ellos. Entonces, cuando Jesús dijo al que esté libre, Porque perdón, se lo recordó.
¿Sí? Se los recordó a ellos el aguijón. ¿Se los tocó ahí? Se Porque los tenían empujó puesto, porque la más. ley, Sí, ¿sí? se lo empujó. Porque la ley, hermano, es el aguijón. Y dice el Señor, bueno, muchachos, pues vienen bien contentos, bien, todos traen piedra, ¿verdad? A nadie les hace falta una. Bueno, la reunión va a empezar. ¿Quién va a ser el primero? Pero permítanme un momento. Tas. Les empujó el aguijón, porque ellos no se dan cuenta que traían un aguijón. Ellos no se dan cuenta, hermano, que venían con piedras, pero traían un aguijón. Y tremendo es, hermano, ¿por qué razón? Porque el que piensa que está haciendo las cosas bien, resulta ser que Dios, delante de Dios, se da cuenta que los está haciendo mal. Y entonces el Señor le toca el aguijón a ellos, pero ¿por medio de qué, hermano? Por medio de la sabia palabra que sale de la boca de él. Entonces, este aguijón es el que viene, hermano, a través de la sabiduría. Cuando hablamos una palabra con sabiduría. Porque podemos responderle a alguien, hermano, con sabiduría. Y eso puede... Esa sabiduría entra como aguijón. Puede provocar ese toquecito y... ¿Puedo con eso? Vamos a concluir, hermano, viendo esta Apocalipsis 9:10. Y aquí hay que tener cuidado. Sí, eso dice usted que tiene la paja ¿Sí? y no se ve. La viga. Es más grande todavía la viga. Vean bien. 9:10. ¿Lo tenemos? Como ejemplo, hermano, tomamos. Dice, tenían colas como de escorpiones. ¿Qué es lo que tienen los escorpiones, hermano? Ok. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. En sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. He tomado este texto como referencia para este punto, hermano. Hay un aguijón, hermano, que viene por contaminación. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando una persona, hermano, comienza y se levanta y comienza a hablar mal o en contra de alguien, esta persona, hermano, lo que está haciendo es contaminando a través de su aguijón. ¿Ojo con eso? Se pueden levantar muchos contra nosotros. Muchos se pueden levantar y pueden hablar. Pero mire, hermano, gracias al Padre, Dios nos ha permitido conocer de este tema. Y escrito está, como dice la palabra, hermano, van a hollar serpientes y escorpiones. Bueno, que dice ahí que aquellos se levantan como escorpiones para pinchar y dañar. Pero Dios ha permitido que nosotros conozcamos esto y que no le tengamos miedo ni a las serpientes ni a los escorpiones. Con esto concluimos, hermano, porque el tiempo avanzado. Quiero decirles, hermano, de que la Biblia habla acerca de varias cosas o varias manifestaciones de aguijones. Pero por mucho tiempo yo pensé de que la aguijón, que el apóstol Pablo era una enfermedad. Y no es así. Ya encontramos, hermano, de que el aguijón que Dios le permitió, el apóstol Pablo venía a recordarle. Y si bien es cierto que la palabra dice que el apóstol Pablo en varias ocasiones dijo de que él siempre tenía limpia conciencia. Y cuando dice así es porque se refería, hermano, en cuanto a la ley, porque él cumplía la ley. Y cuando se le entrega el pacto de gracia, hermano, eso vino a él a ponerlo limpio delante de los ojos de Dios, que él entendiera que estaba limpio delante de Dios y que podía servir a Dios con limpia conciencia. Nosotros le servimos al Señor con limpia conciencia. Los declaro bendecidos con toda bendición.